nos encontramos en un nuevo capítulo y final de nuestra serie de podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Reciban todos ustedes un afectuoso y cordial saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy, para cerrar nuestra serie conmemorativa, estamos junto al doctor Walter Molina Chávez de la Universidad de Magallanes de la ciudad de Punta Arenas y junto a él vamos a conversar en torno al capítulo que hemos denominado Trabajo Social e Historia Reciente en Chile. Una mirada aguda respecto a la profesión y su desarrollo en el marco de una historia reciente convulsionada en nuestro país. Acompáñenos y muchas gracias por acompañarnos en esta serie de podcasts. Bueno amigos, amigas, ya presentábamos anteriormente a nuestro gran invitado del día de hoy en este capítulo 10 del podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy en un capítulo 10 titulado Trabajo social e Historia reciente en Chile. Para ello, como ya lo decía, tenemos el agrado de contar con la participación del trabajador social y académico de la Universidad de Magallanes, y doctor en educación, don Walter Molina Chávez. Profesor, estimado colega, muy bienvenido a este espacio. Buenos días, Gastón, y muchísimas gracias por esta invitación y este diálogo que vamos a tener Y en este justamente, espacio. profesor, usted llega al punto porque finalmente lo que hemos estado intentando en esta serie de 10 capítulos en un plano conmemorativo por los 100 años de nuestra profesión ha sido aquello, ha sido el generar un diálogo distendido quizás entre colegas, ya más allá que una misma conferencia quizás de corte académico o científico, ya. Así que siéntase en plena confianza, este es su espacio, ya. Así que muchísimas gracias por haber venido, profesor. Bueno, voy a dar algunos antecedentes, profesor Chávez. Él es trabajador social de la Universidad de Concepción y él, fuera de micrófono, también me comentaba que durante su quehacer profesional ligado a la academia e investigación, ha estado también transitando y conociendo las realidades de distintas universidades del país en lo que es trabajo social. De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, profesor, como ha sido también la tónica del programa, yo a todos los invitados le he hecho la consulta, a modo, digamos, de síntesis autobiográfica ligada a la profesión, que es ¿dónde y por qué estudia trabajo social? Bueno, yo estudio trabajo social en la Universidad de Concepción en el periodo de 1985 a eh, diciembre de 1989. Y bueno, un dato que de cierta forma ilustra, digamos, las motivaciones, es que yo luego de dar en aquel entonces la prueba de aptitud académica o la prueba de ingreso a la universidad, eh, hice solo tres postulaciones y las tres fueron a la Universidad de Concepción. Y postulé en primer lugar a la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción, a la carrera de eh, Trabajo Social en la Universidad de Concepción y a Filosofía en la Universidad de Concepción. Y creo que hay una cuarta que es Historia. O sea, las cuatro las hice en la U de Conce, vivía en aquel entonces en Santiago, por lo tanto tenía esa intención de emigrar. Yo venía saliendo de un colegio público, municipal, en la comuna de La Pintana, al final de la avenida Santa Rosa, en el paradero 48, que nadie conoce, pero que es lo que hoy se conoce como cercano a la Villa del Volcán o en la ribera del río Maipo. Ahí estaba ese liceo. Entonces de ahí nacen esas motivaciones por estudiar trabajo social seguramente, y un periodo en el cual uno, o yo particularmente, por estar situado en la zona sur de Santiago, vivir en lo que entonces era la comuna de La Granja, población La Bandera, eh,
ese fue mi despertar a lo social. Llegué a los 14 años a esa zona sur de Santiago y llegué con todos los ojos abiertos y las antenas que fueron captando el entorno social que me tocó vivir. Entonces, cuando di la prueba de aptitud académica, salí de ese liceo de La Pintana, ah, postulé a la Universidad de Concepción en esas cuatro opciones. Y seguramente esos son indicadores y marcadores de una decisión que es personal, que es biográfica, pero que es más bien social. Así que eso podría comentar al respecto. No, realmente, profesor, también ha sido la tónica de todos nuestros invitados cuando hago esta consulta como para empezar a conocernos mayormente, igual en conjunto con la audiencia. Todos, todos han manifestado su directa también vinculación al decidir por qué trabajo social desde experiencias personales y también claramente moldeadas por el contexto social donde iban creciendo una vez que ustedes eran jóvenes y ustedes también en su caso, como señalaba, en el sur de Santiago y en un periodo, digamos, que justamente se encasilla con lo que vamos a conversar hoy en este capítulo. Un trabajo social y una historia reciente de Chile. Usted viene saliendo de la universidad justamente a portas, por así decirlo, a un retorno a la democracia en el país. Le toca vivir justamente ese Eh, periodo histórico del cual vamos a ir conversando. Y claro, ahí no estaba en pauta, pero se lo aprovecho de hacer. ¿Cómo fue su vivencia como estudiante de trabajo social en estos años, digamos, que fueron, como lo decía recién, estuvieron ahí al momento histórico del plebiscito del 88, las elecciones del 89 y posteriormente la vuelta a la democracia en el 90? ¿Cómo fue aquello, profesor? eh, bueno, lo resumo también en un tránsito, en una trayectoria bien rápida. Yo viví hasta los 14 años en la comuna de Lanco, en la provincia de Valdivia. Y migré a los 14 años a Santiago, a esta zona sur de Santiago que para un joven de 14 años eh, es un despertar a un mundo, a una sociedad que es bastante dura desde el punto de vista de las condiciones sociales y políticas. Y desde Santiago fui a la U de Conce y por lo tanto yo ya tenía una trayectoria de militancia política, social entre el 83 y el 85. Por lo tanto llego también a un segundo despertar a la Universidad de Concepción, que era plena de movilización, plena de luchas sociales, es un centro en donde convergen distintos actores sociales en el gran Concepción metropolitano y por lo tanto viví todo ese periodo de modo muy activo, continuando con mi militancia política y social, ah, y siendo parte de todas las luchas populares de la época y universitarias. Pero también yo siempre trabajé en lo que se llama en la jerga eh, política de la época, en el frente poblacional siempre. Tardíamente me integré a las dirigencias de la Universidad de Concepción. ah, pero esa fue mi trayectoria. Entonces, el 89, yo voté en ese plebiscito, el 88 en Concepción y, y rápidamente, digamos, regresé a Santiago. Por lo tanto, ese tránsito, ese momento político claramente marcó y uno lo recuerda como un hito de muchas transformaciones. Eh, el término de una dictadura. En lo social uno vivenció en la época y después de ese triunfo del plebiscito del no y de ese acto formal democrático que marca también una transición formal democrática de ciertas instituciones que se conoce como ese periodo de transición a la democracia, pero también uno va visibilizando y viviendo los cambios en la esfera política, económica, cultural de la época. Y uno como sujeto también va
ah, recepcionando esas transformaciones y por lo tanto, claramente eso impactó tanto en mi biografía personal, pero también como sujeto social. Y cuando yo hablo de trabajo social, pienso en eso, que el trabajo social es un actor y somos sujetos sociales en medio de un mar de transformaciones eh, que vamos resolviendo en ese contexto y en esas coordenadas biográficas, pero también políticas sociales, digamos. Bueno, sí, justamente, profesor, a raíz de este transcurso, de estos 10 capítulos del podcast, hemos ido conversando con distintos trabajadores sociales, muchos de ellos hoy ligados también a la academia y a la dirigencia social en distintas instituciones. Eh, Sin duda alguna, todos coinciden también en lo que usted nos refiere ahora, el hecho de que, claro, un trabajador social en sí también es fruto de distintos contextos y coyunturas sociopolíticas e históricas. No es, digamos, no es algo inerte que se da en el aire, es una conjugación de múltiples factores. Hay uno a nivel personal y claramente a nivel profesional. Un poco, Y Gastón, solo para marcar un poco, si por no favor. lo quisiera poner en términos sociológicos o de una cierta sociología francesa que también marcó bastante a los movimientos sociales en Chile, entre los movimientos de resistencia a partir del mismo día del golpe de Estado hasta los años 90, Ujú, que es el sociólogo francés François Dubet, que vivió en Chile, trabajó en Chile en la ONG, en ese centro de pensamiento que fue Surprofesionales, por lo tanto es muy informado de la realidad chilena. Y él articuló, como sabemos, todo un paradigma que es el paradigma de la sociología de la experiencia, entonces, en donde se destaca no solo la experiencia individual frente a esto, sino más bien él, desde el punto de vista sociológico, es la experiencia social, es decir, cómo el actor se relaciona subjetivamente con dimensiones de lo social, con sus fines, con las instituciones, con la organización social. Por lo tanto, ya no es solo experiencia individual, sino es una experiencia social, digamos, que queda articulada en estas trayectorias de vida, que nos convierte en personajes sociales. eh, a Gastón totalmente de acuerdo. Cárcamo, a Walter Molina, a Luis Vivero, o a quien esté en Sí, sí, profesor, totalmente de acuerdo. Gran alcance, la sociología de la experiencia. A todos, digamos, quienes estamos también siguiendo este podcast, hacer quizás una revisita a aquellos postulados. Profesor, y un poco anclando también ya su trayectoria personal y biográfica, eh, eh, pero también ahora con mayor razón profesional, se lo pregunto, digamos, a la luz de los años, también quizá a la luz de sus distintas investigaciones, y entrando en materia del capítulo 2 justamente. La transición a la democracia. ¿Cómo fue el retorno a la democracia en 1990? ¿Y cómo esto influyó en la profesión? Pregunto, ¿qué cambios significativos se observaron en la intervención social y en las políticas públicas? Bueno, es un excelente foco de análisis para partir, digamos, en ese hito que fue la transición a la democracia, que todos los actores y la literatura se sitúa precisamente en ese eh, 11 de marzo de 1990, con la elección del presidente Patricio Aylwin, ah, encabezando una coalición de partidos, digamos, que logran un consenso en torno a cómo transitar por esos caminos de retorno a la democracia. Entonces, lo primero que uno podría observar acerca de las políticas sociales, que son, para decirlo directamente, son políticas neoliberales que recogen mm, una reconfiguración del mundo ah, en la época y una reconfiguración de la sociedad chilena en la época. Es decir, pensemos que son políticas sociales que se comienzan a, a estructurar, a plantear en el marco de
un gran cambio que ya venían sufriendo las sociedades contemporáneas a partir de los años 1970. Es decir, ya si uno quisiera ponerlo en términos históricos, ya cuando es electo Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, que dicho sea de paso, hoy se cumplen por estos días 55 años de ese evento, esa sociedad chilena ya estaba inmerso en una vorágine de cambios y transformaciones a nivel mundial del patrón de acumulación capitalista en el mundo, del desarrollo del capitalismo en el mundo, y que algunos autores en el fondo sintetizan que estaba quedando atrás una sociedad industrial, una sociedad que estaba basada en otros principios, pues, que estaba basada no sé, lo que un sociólogo belga llama Guy Vallois, estaba basada en un modelo eh, que era de la razón social, de que en el fondo expresaba ese modelo industrial, principios de la razón social, donde era más importante lo colectivo que lo individual, donde era más importante, no sé, pues, procesos productivos basados en uso intensivo de mano de obra. Cambia a un patrón postindustrial que en el plano cultural Bayuá dice que en el fondo es una mutación, es una transformación a unos modelos identitarios, en donde el centro de esos modelos es el sujeto, es el individuo, en el fondo lo social ya deja de tener la preeminencia que tuvo antes. Entonces, esos son grandes transformaciones en la esfera de las tecnologías, de las redes de comunicación que ya venían operando y que cristalizan el 1990. Por lo tanto, las políticas sociales traen esa impronta, ese cambio de las políticas sociales universales, eh, que tenían un carácter universal, aunque sea segmentado, pero que en el fondo aspiraban a proteger derechos sociales de toda la población, cambian en el fondo a políticas sociales subsidiarias. Por lo tanto, el cambio es inmenso. Es decir, pasar de políticas solidarias, en el fondo, dicha sea de paso, lo solidario, la etimología de lo solidario implica hacerse cargo de todo. Ese es solidario. Y subsidiario es hacerse cargo parcialmente de ciertas necesidades en ciertos ámbitos. Entonces eso marca muy bien ese tipo de políticas que se comienzan a aplicar en 1990 con una lógica básicamente económica de reducción del aparato estatal, de principios centrados en mantener estos equilibrios fiscales, digamos, todos principios que emergen del consenso de Washington en 1990 y que, no sé, por citar solo a Luis Vivero, él dice que las políticas sociales en la época son políticas sociales de contrainsurgencia, en el sentido de políticas sociales que intentan mantener eh, a los sujetos sociales bajo un control del aparato estatal y por lo tanto políticas sociales que no tienen el potencial de responder integralmente a las necesidades de la población, de grupos sociales, de las clases trabajadoras, principalmente, y que mantienen ciertos elementos de cómo se configuraron las políticas sociales en el periodo de dictadura. Entonces, ahí está una clave y una complejidad, digamos, y un nudo que no ha sido resuelto hasta la actualidad. Entonces, eso marca todo este periodo de transición. Por eso yo normalmente hablo de que una transición en donde principalmente se recuperan ciertas instituciones democráticas, ciertos principios democráticos, pero de modo parcial, ah, que no afectan las concepciones de cómo se configuró el Estado en dictadura, de cómo se configuró la economía en dictadura, de cómo se configuró en el fondo lo social. Y muchos de los fenómenos sociales que vivimos hoy son fruto de esas transformaciones, digamos, de largo aliento y procesos de larga duración, de los cuales somos todos hoy día ejemplos como sujetos sociales. Sin duda alguna, profesor.
Bueno, y en el año 90, como hablábamos recién, justo en esta coyuntura política, histórica, usted era un emergente profesional, por así decirlo, Sí. de una forma u otra. Vivió en carne propia quizás aquellas reformulaciones de la cual también veníamos conversando. Usted, en lo personal, también a raíz de distintos diálogos con colegas o también a raíz de investigaciones, ¿qué me podría decir al respecto? ¿Qué desafíos surgieron al pasar de un régimen autoritario a uno democrático, pensando desde el trabajo social? Bueno, los principales desafíos desde mi punto de vista tienen relación, digamos, con desde el trabajo social hacerse cargo de múltiples demandas, reivindicaciones, necesidades que comienzan a expandirse y a emerger de todos los ámbitos de la sociedad chilena y de los espacios en los cuales nosotros como trabajadores sociales nos desempeñamos. Entonces, eso implicaba en definitiva trabajo social responder a una demanda transversal por generar mayores condiciones de igualdad social, ya sea tanto en el acceso a los recursos que comienzan a estar disponibles en forma de políticas sociales en distintos ámbitos. Recuerdo claramente la época, o sea, el programa Chile Joven. Yo estudio temas de juventud eh, y de escolarización secundaria, sobre todo. Comienzan esos programas, o sea, programas de mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación en todos los planos. Los primeros trabajos en los que yo estuve fueron en escuelas muy pobres en el sector de lo que es hoy día San Ramón, límites con La Pintana, eh, en los programas de lo que hoy eh, sería Mejor Niñez, eran programas administrados por el Servicio Nacional de Menores, programas como de centros de atención diurna, que en la práctica eran comedores eh, para niños, para jóvenes que buscaban complementar y mantener las condiciones para que estos jóvenes se mantuvieran en las enseñanzas y no entraran en conflicto con la justicia. Eran centros que también tenían unos enfoques comunitarios, por lo tanto, eh, o sea, recuerdo el primer centro de atención diurna donde trabajé, el centro, el CAD, poblador José Gómez en la población La Bandera. Entonces, eran niños, jóvenes, pertenecientes a familias muy empobrecidas, de clases populares, clase trabajadora, que era la mayoritaria en esa población, que seguramente después todos entraron en distintas dinámicas eh, del mercado informal, de dinámicas vinculadas a- a procesos de violencia urbana, en algunos casos de delincuencia, si se quiere llamar de ese modo, pero ese es el espacio donde el trabajo social de la transición llegó a intentar aportar y a canalizar los recursos que provenían de esta política social que era bien limitada si uno lo mira en perspectiva y, y lo mira desde el punto de vista de su capacidad, de su eficacia final para transformar las situaciones que se proponía Sí, transformar. Entonces, muy marcado, digamos, por ese debate en torno a eh, responder desde trabajo social con un servicio, una profesión que intenta desplegar y dar un servicio al más alto estándar profesional, pero que sus recursos provienen de una política social que es bastante limitada. Entonces, eso marcó, yo creo, todos los desafíos profesionales en la transición y en los procesos que se comienzan a configurar en torno a esta intervención social post-dictadura, en donde desde mi punto de vista esa intervención social tuvo como principal desafío ético-político responder a esas necesidades
desde una profesión que tradicionalmente había estado ligada a, a estos procesos, digamos, de génesis, gestación de políticas sociales en los años 20 que finalmente eh, derivan, digamos, en este nuevo escenario y trabajo social intenta responder con sus herramientas, con su socioanálisis, con sus posibilidades de intervenir desde ese escenario. Bueno, también le hace mención, profesor, y el trabajo social justamente en este marco de sus 100 años ha estado ligado a distintos cambios sociales, a distintas transformaciones. Bueno, ha sido también sujeto, espectador, activo espectador, si queremos decirlo, de cambios tecnológicos, procesos económicos a nivel mundial, quizás también como la globalización, que significa un mercado mundial, pero también quizás procesos culturales a escala mundial. Y también, ¿cierto? Emergen nuevas, van a seguir también surgiendo nuevas problemáticas sociales que quizás antes no eran tan visibles. Y también, ¿cierto? La emergencia, digamos, de nuevos actores. Usted hace mención, por ejemplo, desde su línea investigativa a la juventud. Ya justamente también en la década del 90 es donde emerge en Chile, por ejemplo, lo que conocemos hoy como el INJUV o Instituto Nacional de la Juventud. Aparentemente antes este sujeto histórico o sujeto social y político no existía o no tenía el rol que se le da con la vuelta a la democracia. Entonces, desde ahí, profesor, usted ya lo hace mención, pero un poco a encarar en eso. ¿Cómo se viene adaptando el trabajo social como profesión y también el trabajador social como profesional a estos nuevos temas? Sí, Gastón, y yo diría en principio que más que un espectador de estos cambios, estas transformaciones, trabajo social fue un protagonista. Si uno mira los 100 años y hoy conmemora y celebra eh, los 100 años del desarrollo de la profesión, se da cuenta que el trabajo social emerge fruto de un conjunto de procesos de transformación, pero que tienen ese hilo surge como una respuesta frente a esas demandas sociales, a esos actores sociales, a esos movimientos sociales de los años 20 que vienen de una tradición obrera, que vienen de luchas sociales, que vienen de demandas que la sociedad le hace a un Estado oligárquico que le da la espalda, digamos, a las necesidades sociales. Y en 1920 una respuesta fue el trabajo social. Y desde ese punto de vista uno podría decir que el trabajo social, como ya dije, ha sido destacado en distintos debates y foros, y las profesiones en general responden a dilemas, no solo dilemas del conocimiento, cómo crear mayores niveles de justicia, de igualdad, de bienestar, de prosperidad para el conjunto de la sociedad, sino también responde a dilemas del poder, cómo se sitúa un cuerpo profesional en las variables de poder, de decisiones políticas, de luchas políticas. Piensa que trabajo social surge precisamente en el seno de un tipo de autoritarismo, que es la emergencia de Carlos Ibáñez del Campo en la escena política social y que encabeza una dictadura entre 1927 y 1931. En ese contexto, digamos, de un proceso autoritario, surge trabajo social como la profesión, por una coyuntura histórica en donde los actores, digamos, que están vinculados a la emergencia de trabajo social, en este caso el doctor Alejandro del Río, coyunturalmente accede a un cargo de poder por un par de meses a ministro de Sanidad eh, de una institución que está más vinculada a la salud pública, y en ese contexto él eh, firma los decretos de financiamiento y creación de la escuela, de la primera escuela de servicio social en Chile, el 4 de mayo de 1925. Pero es una coyuntura que surge en medio de un proceso autoritario y de la emergencia por primera vez de la casta militar o los militares en la toma de decisiones. Un proceso que después dura hasta 1958, digamos, con la presencia de ese eh, ibañismo, digamos, en distintos formatos, digamos, pero que es un proceso que en su origen es autoritario. Entonces, por eso digo que resuelve, o sea, enfrenta o responde a desafíos y dilemas del poder, como las profesiones
se sitúan en esas coordenadas políticas, económicas, sociales. Entonces, claramente, la respuesta que finalmente el trabajo social da en distintos momentos históricos a los problemas, a las necesidades, a las demandas de la ciudadanía, expresan muy claramente, nítidamente, estas transformaciones en la esfera económica, social, política, cultural de una época. Justamente, profesor, y sumándome a lo que usted señala, sin duda alguna, hay un rol protagónico desde el trabajador social, desde el trabajo social, y este rol protagónico también ha estado ligado sin duda alguna, no sé si a la emergencia o a la aparición, pero sí quizás al reforzamiento de inicialmente propuestas conceptuales, pero ya yo diría que con el tiempo, con mayor razón, de propuestas éticas de intervención social. Por ejemplo, enfoques como los derechos humanos, la sostenibilidad, la justicia social, como la conocemos hoy. Estos enfoques, ¿cómo cree usted que han ido afectando, digamos, de una forma u otra, el trabajo social? Y en relación a eso, pienso que el trabajo social, por ser un producto social, ah, al igual que lo somos nosotros, se va nutriendo de todas estas eh, movimientos sociales, de estos conflictos, de estas dinámicas sociales, de estos procesos sociales. eh, y los cuerpos profesionales tienen, en definitiva, esa autonomía, esa capacidad, digamos, de responder y definir su propia eh, visión y su propia respuesta, digamos, a esos dilemas éticos que surgen en un periodo determinado, como lo es una demanda de mayor justicia social. Por lo tanto, creo que son estos procesos que trabajo social ha ido contribuyendo desde su especialidad en lo social y de su particular posición como de intermediación, si se quiere, de bisagra entre lo estatal y los ciudadanos, entre las demandas, digamos, de grupos de población y las respuestas que vienen desde el Estado. Por lo tanto, lo que emerge en el periodo son instituciones, como las que tú muy bien señalas. Estas instituciones de bienestar, la importancia de las instituciones, que en definitiva son respuestas eh, organizadas que vienen, en este caso, desde el aparato político, de los aparatos de control eventualmente, pero que son instituciones que, en definitiva, generan nuevos marcos para que, en este caso, las profesiones, los sujetos, los ciudadanos accedan a ciertos beneficios. Entonces, no sé, pues, instituciones para llevarlo al terreno hoy, instituciones como de bienestar, como pueden ser eh, cualquier conjunto de políticas que buscan generar mayores condiciones de acceso a educación, a vivienda, a salud, pero es una institucionalidad que responde y genera herramientas para generar mayores condiciones de prosperidad. No en vano, no. Los últimos premios Nobel de Economía de 1924 ah, pues, fueron premiados precisamente por investigar, estudiar eh, la relación que hay entre las instituciones, en este caso a nosotros nos interesan las instituciones de lo social, pero las instituciones y el desarrollo de la economía o las instituciones que influyen finalmente en que la sociedad alcance mayores niveles de prosperidad, de progreso social. Y esas instituciones son instituciones democráticas, son instituciones de bienestar, son instituciones que tienen la capacidad, digamos, de responder a demandas y necesidades del conjunto de la población. No son instituciones oligárquicas, no son instituciones segmentarias, son instituciones que buscan dar una respuesta y un punto de apoyo a las necesidades y al desarrollo del conjunto del país.
entonces, y de la sociedad. Entonces, evidentemente, trabajo social eventualmente podría ser leído como una institución de lo social que intenta responder a aquello. Entonces, ahí está la importancia, digamos, de estudiar estas formas que van adquiriendo eh, las instituciones de bienestar, las instituciones que en el fondo favorecen el acceso a derechos sociales, como tú muy bien lo dices. Esto es el nuevo enfoque centrado en derechos de las personas a acceder a recursos, como hoy podría ser la pensión garantizada universal o la urgente necesidad de transformar siempre los sistemas de previsión en función de las necesidades del conjunto de la población, porque ahí se juegan las posibilidades de desarrollo y de prosperidad de todo un país, en esa institucionalidad democrática y esa institucionalidad que responde a las necesidades de vastos grupos de la población y del conjunto de la sociedad. Bueno, estamos hoy junto a Walter Molina Chávez, trabajador social, doctor en educación y actual académico de la Universidad de Magallanes. Hemos estado hablando en este capítulo 10 en torno al trabajo social y la historia reciente en Chile. En un primer momento hemos conversado desde la teoría y práctica del trabajo social en los albores, en el marco sociopolítico histórico de lo que fue la llamada transición a la democracia en la década del 90. Y de una forma u otra, en avanzando el tiempo, profesor, yo quisiera quizás llevarlos a un plano de una historia más reciente aún de nuestro país. Y una historia más reciente que ha estado convulsionada por distintos momentos importantes, como por ejemplo aquel recordado movimiento estudiantil de 2011. Por ejemplo, si pensamos en Punta Arenas, ya que estamos en Punta Arenas hoy junto a usted, justamente igual en el 2011 la crisis social por el gas. Si pensamos en un plano nacional, en 2019 el estallido social. Posteriormente, toda la emergencia del COVID-19, desde el 2020 en adelante. Posteriormente también, a raíz de la revuelta social de 2019, se produce todo este proceso político de la Convención Constituyente, plebiscitos históricos entre medio, y así. Fenómenos que han de una forma u otra repercutido directamente en la historia del país. Y yo creo, y quiero plantear aquí la pregunta, profesor, justamente, también sin duda alguna en el quehacer del trabajador social. Entonces, a la luz de estos fenómenos que hemos estado conversando, que he estado señalando, a modo general, profesor, ¿usted qué me diría al respecto? ¿Cómo el trabajo social ha respondido a estos movimientos sociales o a estos fenómenos sociales? ¿Cómo se ha hecho parte? ¿Cómo, y cuál ha sido quizás su rol dentro de estos movimientos? Bueno, ha respondido activamente, porque del mismo modo en que eh, ha respondido a demandas más transversales, más societales, si uno quiere, en estas coyunturas, responde activamente y de modo protagonista, haciendo lo que el trabajo social ya de fines del siglo XX, inicio de las dos primeras décadas del siglo XXI, a su vez se ha ido transformando y transitando muy rápidamente a una concepción más disciplinaria de trabajo social, a una concepción en donde los procesos de generación, de producción de conocimiento, las coordenadas epistémicas, digamos, del trabajo social, van configurándose de un modo más robusto. Por lo tanto, eso implica que el trabajo social en el contexto actual, digamos, frente a estos hitos, a estas contingencias, al levantamiento popular del 2019, a los hechos que menciona, digamos, ya responde con una capacidad profesional, disciplinaria más robusta, que lo hace
involucrarse en los procesos de generación de conocimiento de eso. Muchos colegas participaron activamente en todos aquellos procesos, produciendo efectivamente conocimiento, escribiendo, describiendo las movilizaciones eh, estudiantiles, generando teorías, si se quiere, respecto a estos procesos. Eh, no sé, en mi caso particular, para el levantamiento popular, recuerdo haber escrito un capítulo de un libro que igual marcó una cierta influencia a nivel de los entornos académicos, que es el libro en el cual confluyeron la mayor parte de los investigadores en juventud en Chile, que se llamó Saltar el torniquete. Fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Y en ese capítulo del libro nosotros, por ejemplo, analizamos eh, los carteles, los mensajes, las pancartas que portaban particularmente los jóvenes en las movilizaciones en Punta Arenas. Hicimos un corpus de datos basado en información de prensa, en información, imágenes sobre todo, sobre aquellas piezas gráficas que portaban eh, los jóvenes en esas manifestaciones. Y, y en ese análisis descubrimos ciertos marcadores sociales, el tipo de mensaje que aludían siempre a demandas sociales de distintos segmentos poblacionales, no solo demandas estudiantiles, sino que apelaban a demandas de la gente mayor, de sus abuelos, de su familia, de fin al crédito con aval del Estado, digamos, que canalizó todo ese tipo de demandas. Pero nosotros entramos a eso desde, digamos, la investigación. Fuimos protagonistas, evidentemente, también junto a mucha gente de aquellos procesos, pero también ya trabajo social comienza a tener capacidades de respuesta más robustas, de ir procesando información, produciendo datos, produciendo preguntas, produciendo problemas de investigación propios en trabajo social en esos ámbitos que tienen que ver precisamente con los enfoques que tú mismo has mencionado a lo largo de esta conversación, con los enfoques basados en derechos, con los procesos de participación ciudadana, con los procesos de politización de la sociedad en general, es decir, de esta toma de conciencia repentina, digamos, de que todos tenemos capacidad de decisión y reclamamos ese derecho a ser parte de la decisión, no a informarnos, no a tener acceso a la información, sino participación en el sentido de estar en el corazón, en el centro de los procesos de toma de decisiones. Y nosotros, como profesión, como disciplina, respondimos a esos momentos y a esas movilizaciones de modo disciplinario, también como protagonista, pero sobre todo, si se quiere, como científicos sociales. Profesor Molina, en ese sentido, aprovechando la instancia, usted tiene esta dualidad, digamos, de expertise justamente como trabajador social, a raíz de una trayectoria también en terreno, por así decirlo, y hemos muchas veces nosotros escuchado esta discusión que se genera entre la práctica profesional, digamos, del día a día en distintos espacios de intervención y la academia. A raíz de su experiencia, y también ya lo va también adelantando, pero desde su expertise, desde su propia experiencia, ¿cómo cree que dialogan tanto la academia como la práctica profesional para generar conocimiento relevante y soluciones innovadoras a los problemas sociales? Bueno, dialoga de un modo bastante dinámico al respecto, diría yo, pues como sujetos sociales, como cuerpos profesionales, eh, como protagonistas, digamos, de estos procesos sociales, estamos en la misma tensión como seres humanos, digamos, de producir conocimiento para contribuir a que la vida siga, continúe su marcha, la vida individual, la vida social. Somos lo que somos, en cierta forma, porque producimos conocimientos que nos permiten acoplarnos, conectarnos con nuestro entorno.
con los nichos ecológicos en los cuales habitamos. Pero es el conocimiento el que nos ha traído hasta acá, hasta este podcast. Y ese conocimiento hay una línea de continuidad desde que dejamos de ser cuadrúpedos y nos transformamos en bípedos, es decir, 3 4 millones de años hasta acá. Y el conocimiento nos levantó y nos permite esto. Por lo tanto, las profesiones responden a esos dilemas y problemas del conocimiento. Y, y yo normalmente esto lo resuelvo en clase eh, diciendo eh, que no hay nada más práctico, no hay nada más útil que una buena idea. ¿Podemos hacer una pausa aquí, Blanco? Bueno, profesor, usted desde Punta Arenas, donde nos acompaña actualmente, y también a la luz de sus años de profesión, usted me dice, claro, fuera del micrófono también hablábamos que acá la Universidad de Magallanes, la universidad más austral del mundo, por así decirlo, tiene la carrera de trabajo social desde el año 1996. Y usted desde ese mismo momento es parte de aquella carrera. Entonces la pregunta que quisiera hacerle ahora, quizás ya con miras a pensar en un presente, también en un futuro, es como preguntarle cómo es el trabajo social o cómo es el trabajador social desde la región más austral del mundo, en el contexto chileno. Bueno, efectivamente yo llegué a esta región, a Punta Arenas y a la región de Magallanes, el 1 de enero de 1996. Entonces estoy a meses de cumplir 30 años de trabajo continuado y precisamente llegué eh, estando eh, trabajando en la Municipalidad de La Pintana en un programa en 1996 eh, de emprendimiento, un programa, digamos, de desarrollo económico local y con un breve paso por la Universidad de los Lagos. Ah, pero cuando vengo a encabezar, a liderar un proyecto formativo en trabajo social en una universidad pública, que es heredera de la Universidad Técnica del Estado. Por lo tanto, igual tiene unas marcas bien importantes, pero también habla de lo que es el trabajo social en los en las últimas décadas, es decir, y particularmente el trabajo social post-dictadura, que es un trabajo social que se masifica desde el punto de vista de la oferta académica. Pasa de ser básicamente 5 o 6 escuelas de trabajo social a nivel nacional a hoy existir 60 universidades, más de 100 programas de trabajo social en distintas modalidades. Y por lo tanto, yo soy un signo de la época cuando llego a 1996. Una universidad que tiene una base de desarrollo tecnológico, la Universidad Técnica del Estado, que ya se había transformado en la Universidad de Magallanes, pero que sus formaciones matrices estaban en la ingeniería y muy tardíamente en la ciencia social. Entonces, inicio esa demanda un poco a partir de esas coordenadas. Entonces, eh, el desarrollo de la carrera acá básicamente siguió una línea muy tradicional, que era la propuesta formativa que yo mismo había tenido en la Universidad de Concepción, porque la malla, y esto va para la historia, la malla eh, curricular, el plan de estudio, el proyecto de carrera, se le había encargado al profesor Iván Peña Ovalle, que era un profesor de la Universidad de Concepción, que era mi profesor de estadística social en la Universidad de Concepción. Él diseñó esa malla, que es una réplica exacta de la malla que yo había estudiado entre 1985 y 1990 prácticamente. Entonces, eh, en este tránsito de 30 años, nuevamente, por las mismas demandas de la formación inicial de profesores, el 2015 hicimos un quiebre en esa malla, una ruptura, en cierta forma, epistémica, las bases epistémicas que la sustentaban. Y hubo un rediseño curricular que recoge las nuevas tendencias en todos los ámbitos del desarrollo profesional. Ah,
un cambio en el que contribuyó, estuvo en esa contribución de propuestas, eh, trabajadores sociales relevantes en el mundo, en Chile, digamos, apoyando esa nueva formación. Estuvo acá en Punta Arenas Marilda Yamoto, eh, Víctor Yáñez, de la gente que recuerdo, de una u otra forma Alejandra González, eh, gente que en el fondo son referentes en el desarrollo del trabajo social. Por lo tanto, eh, cuando se inicia esta formación en Magallanes, también va recogiendo todas las tendencias, todas las dinámicas de la propia sociedad y de la propia formación y evolución del sistema universitario en la época. Entonces, pero hacer trabajo social acá en Magallanes eh, me ha permitido por lo menos a mí generar también un trabajo y una línea de investigación en temas, por ejemplo, de promoción de procesos de interculturalidad, tanto en los espacios escolares como en los espacios extraescolares. Es decir, hasta hoy y recientemente hemos publicado un artículo eh, que da cuenta de eso en el contexto de los 100 años del trabajo social en Chile, en donde yo os planteamos con los colegas, digamos, que entre los desafíos del trabajo social chileno en la época es el desafío de la interculturalidad. Si en los 90 fue solo el desafío de la igualdad, de la justicia social, hoy incorporamos desde Magallanes, desde los territorios, el desafío de la interculturalidad. Y en ese trabajo participa un referente de la interculturalidad a nivel nacional, que es un colega trabajador social que se formó en la Universidad Arce, que es José Tonco Paterito, que es un integrante de la comunidad cahuéscar de Puerto Edén, con los cuales hemos trabajado ya casi igual 30 años estos temas de interculturalidad en los espacios escolares, en los espacios de formación universitaria incluso, instalar, digamos, este desafío de la interculturalidad. Entonces, eso muestra que desde los territorios también se ha contribuido a la consolidación de un trabajo social chileno que responde integralmente a los desafíos eh, que las transformaciones en la sociedad chilena han ido demandando el día de hoy. Bueno, ujú. Súper atingente, profesor, lo que nos señala justamente en el plano de los desafíos en el marco de estos 100 años, más aún, ¿cierto?, desde la región más austral del mundo, en el caso suyo, que está actualmente en Punta Arenas. Y ya, lamentablemente, para ir cerrando el capítulo de hoy y en suma, para ir cerrando también este podcast que se llamó Memorias e Historias en los años de trabajo social en Chile y Latinoamérica, donde conjuntamente a todos los invitados hemos intentado generar una narrativa histórica en torno a los 100 años de la profesión en Chile y también en Latinoamérica. En ese plano, profesor Molina, y también claramente aprovechando todo su expertise como académico investigador, pero por sobre todo como trabajador social de base, por así decirlo, en el marco de estos 100 años, y para ir cerrando, profesor, ¿qué lecciones de los 100 años de historia del trabajo social siguen siendo vitales para el futuro de la profesión? Bueno, sí, una elección relevante yo creo que tiene que ver con que el trabajo social juega un rol muy importante en la consolidación de los espacios institucionales, de la generación de instituciones que promuevan el bienestar, la prosperidad de toda la población. La principal lección es que si trabajo social emerge en un contexto marcado por el autoritarismo en 1925, si emerge en el contexto en donde las políticas sociales eran políticas básicamente eh, eh, dirigidas, digamos, por un pequeño grupo, por una oligarquía autoritaria, digamos, la transformación y la lección es que el trabajo social siempre debe estar promoviendo la consolidación de espacios institucionales democráticos, es decir, de espacios institucionales que faciliten
la constitución de actores sociales fuertes, que sean capaces de, por sí mismos, eh, darle forma a sus reivindicaciones, darle forma a su demanda, darle forma a, en definitiva, estructurar de un modo ciudadano, democrático, sus demandas sociales, es decir, que sean protagonistas, en definitiva, de su propia existencia y de la propia configuración de niveles de bienestar cada vez más altos, digamos, y que Ujú. en consonancia, digamos, con un marco de derechos, de un enfoque, digamos, basado en derechos humanos, en donde somos todos finalmente, eh, siguiendo a Guy Bayuá, individuos, sujetos y actores sociales. Bueno, profesor Walter Molina Chávez, académico de la Universidad de Magallanes, trabajador social y doctor en educación, ha estado con nosotros hoy en este capítulo 10 que hemos denominado Trabajo Social y reciente en Chile. Profesor, y también ahora, en este espacio de, ya de despedida, como ha sido también la tónica en los otros capítulos, quiero a usted cederle un espacio a modo también quizás de nostalgia, de recuerdos, de propia memoria para quizás dejar un saludo, tanto para quienes moldearon su quehacer profesional, quienes lo estuvieron ahí acompañando en sus primeros años de formación, primeros años de ejercicio profesional, quizás colegas que se le vengan a la mente ahora, luego ya en el marco de su vocación ligada a la academia, también quizás para sus estudiantes, y por sobre todo también para las futuras generaciones. Esto es un espacio para que nos pueda dejar también sus saludos en el marco de los 100 años y por los años que vendrán en el trabajo social. Bueno, ¿lo podemos dejar para grabar en otro momento? ¿Ok? Ya. Eh, ¿Sí? ¿Puede ser? Deme un segundo. Bueno, amigos, estamos acá con Walter Molina Chávez, trabajador social, académico de la Universidad de Magallanes, de la ciudad de Punta Arenas, también doctor en educación, y ya en este recorrido que hemos hecho respecto al trabajo social y una historia reciente de Chile, estamos llegando lamentablemente a una etapa final de nuestra conversación con el profesor Molina. Y para eso, al igual que a todos nuestros otros invitados, le cedemos un momento para que se puedan despedir, también para dejar saludos, quizás un poco hacer memoria en razón también de cómo comenzamos esto, en conexión a la autobiografía, quizás también dejar saludos para aquellos que estuvieron en su momento de formación como trabajador social, los colegas en su transcurso como profesional y también quizás a las nuevas generaciones y estudiantes que usted forma hoy en día en la universidad. Profesor Molina. Bueno, Gastón, llegando al momento final de esta conversación, solo dejar un saludo a los colegas del trabajo social, a los estudiantes, y en general a la comunidad epistémica del trabajo social, de todos quienes de distintos espacios, ya sea de ámbitos más globales, generales, y de los espacios más locales, construyen cotidianamente eh, esta configuración disciplinaria que llamamos trabajo social. Entonces, mi mensaje principalmente va por dos lados. Por una parte, que sigamos construyendo desde los fundamentos epistémicos, teóricos, metodológicos, eso que llamamos nuestro espacio de intervención, que es lo social. Y por lo tanto ahí la invitación es seguir problematizando, seguir identificando, explicando, interpretando los distintos componentes de lo social, pero sobre todo las relaciones de esos componentes y cómo ese social ha ido transformándose en el transcurso de estos 100 años de historia del trabajo social en Chile. Y por otra parte, ya desde un posicionamiento político, ético, más concreto, seguir reconstruyendo
y problematizando las relaciones de poder que están a la base de nuestra profesión. Ya dije al inicio de esta conversación que las profesiones en general no solo enfrentan dilemas del conocimiento o resuelven dilemas del conocimiento, sino también enfrentan dilemas del poder, de las relaciones de poder. Particularmente nuestra profesión que emerge al espacio público en 1925, el 4 de mayo de 1925, en el contexto de la gestación de un golpe militar y de un periodo de dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo. Y por lo tanto, la marca del autoritarismo está presente en la emergencia de trabajo social y ese autoritarismo se ha ido configurando, filtrando por distintos espacios institucionales, en las políticas públicas, en las políticas sociales, en los espacios de relación de los profesionales de lo social con los agentes, los sujetos, y por lo tanto la aspiración democrática de democratizar esos espacios es permanente. Y por lo tanto esa lucha contra el autoritarismo de la relación cara a cara en la microescala o en los espacios locales, pero también en la escala más general, es un desafío permanente del trabajo social. Entonces la invitación es a seguir configurando esos dos ámbitos de una forma plenamente democrática y con una comprensión cada vez más compleja de lo social, y esa es mi invitación y nuestra esperanza desde Magallanes. Un abrazo a todos. Profesor Walter Molina Chávez, trabajador social y doctor en educación, ha estado hoy con nosotros acá en este espacio. Agradezco profunda y sinceramente, profesor, su tiempo, su compañía, por estar acá junto a nosotros en este podcast. Memorias e historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Bueno, y con este episodio, amigos, amigas, llegamos a un culmino de este podcast conmemorativo de los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Y aprovechamos la instancia también para dar una primicia, por así decirlo. Durante los próximos días y semanas estaremos dando vida a un nuevo espacio de podcast de conversación que hemos denominado Intervenciones Sociales. A raíz de esta conmemoración de los 100 años, como diálogos australes, nos surge también la inquietud de ir dialogando con distintos profesionales del trabajo social en Chile y el mundo respecto al quehacer diario, a los desafíos y proyecciones del trabajo social in situ. Así que ya de eso estaremos dando cuenta próximamente y por lo pronto, sin más, agradecer a cada uno de los invitados de este espacio de podcast conmemorativo por los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y por sobre todo a quienes siguen este espacio de conversación y diálogo tan necesario en los tiempos de hoy. Profesor Molina, un fuerte abrazo y estamos hasta una próxima oportunidad conversando respecto Un a nuestro abrazo para quehacer todos. profesional. Profundo abrazo y a todos ustedes, amigos. Muchas gracias por seguirnos y ya estaremos dando cuenta de este nuevo espacio de intervenciones sociales. Un abrazo. Nos vemos.